Bueno, Sergio, gracias por recibirnos acá en este lugar que los encuentra, que gesta una cultura del encuentro, ¿no? Este centro de veteranos de excombatientes de Malvinas. ¿De qué hablan cuando se juntan, cuando vienen, cuando se congregan? Sí, nosotros tenemos una particularidad de las reuniones, es juntarnos para que el veterano se sienta cómodo con sus camaradas, que eso fue uno de los primeros anhelos que uno trata de formar y brindarle al compañero, que se sienta cómodo. Sabemos que nosotros somos, que la unidad nuestra es muy importante para el veterano y más de todo porque eso nos entendemos de la forma que nos tratamos, nosotros tenemos un código en común que no nos hace falta que ni lo expliquen ni nada, simplemente con venir y compartir el momento y estar acá sabemos la necesidad prácticamente de cada uno. Y bueno, eso fue parte del motivo de la unión y lo que tratamos día a día de que la mayoría de los veteranos vengan a compartir este momento de camaradería y bueno, desde allí también surgió, aparte de eso, el apoyo a entidades como que lo estamos haciendo, las colectas de alimentos para los comedores infantiles y bueno, es un motivo de concentración y de generar esa convocatoria a los demás veteranos. Entonces, bueno, todo es un apoyo mutuo para que el veterano se sienta cómodo, se pueda realizar tareas que le hace bien a toda persona, pero más de todo a nosotros, porque la gente cuando estuvimos en la guerra nos apoyó muchísimo y bueno, es un poquito, como siempre digo, de devolverle a la gente en algo. Y bueno, creo que a los niños, que son los más indefensos, los más el que menos culpa por ahí tiene y le falta el alimento, que es lo primordial para la existencia, nosotros lo podemos ayudar. Porque bueno, nosotros hemos sufrido mucho en esa parte, en la parte de la alimentación en la guerra, y sabemos lo que es el hambre y bueno, queremos que por lo menos a esos pequeños no les suceda lo mismo. Llegué como conscripto, no era soldado. ¿Qué significa eso? Que juré defender a la bandera en Malvinas. O sea que ni siquiera soldado fui. Así llegué a Malvinas el 2 de abril. ¿Y este proceso cuándo empezó? Porque el 2 fue el día del desembarco, quizás, de la época donde uno recuerda una efeméride puntual, pero hay un proceso antes, durante, está el frente de batalla, están los que se quedaron a la orilla. Fue muy rápido, porque en poco tiempo, en 2 semanas, no más, 3 es un exceso, en la compañía de Ingenieros 9, donde estaba realizando el servicio militar obligatorio, separaron prácticamente a la compañía de ingenieros que está en Sarmiento Chubut en 2, literalmente en 2. Entonces, después uno ve las cosas como se presentaron, porque empezaron a darnos ropa, a darnos abrigo. Uy, qué bien que nos atendía. Entonces, jamás se cruzó por la cabeza en tan poco tiempo el porqué de eso. A tal punto que en Comodoro Rivadavia, cuando nos suben al avión, a un Hércules, se
Subí el Hércules sin saber nada. Cuando estaba por despegar el Hércules, se rompió un motor del Hércules, así que no salimos. Nos bajaron y nos subieron a un Fokker, un avión más pequeño, mucho más pequeño que un Hércules. Y en el Fokker, ya en el aire, ya próximos a aterrizar en Malvinas, me enteré que iba a Malvinas. O sea, nunca supe nada. Fue todo descubrimiento minuto a minuto. En un avión, saber que uno iba a una guerra. De allí, bueno, llegar a Puerto Argentino, ver el féretro del capitán Giachino, que lo sube en un avión porque fue el primer caído. Bueno, y de allí esperar el destino que le tocaba a la compañía Ingeniero 9, y fue nos trasladaron al Almirante Irizar, al rompehielo del Almirante Irizar, que nos dieron el tiempo para trasladarnos hasta nuestra posición definitiva. Hay cosas que se acuerdan todo el tiempo, ¿no? Hay cosas que se olvidan de lo que pasó en Malvinas, en la memoria de ustedes, los excombatientes. Tiene que ver con cada uno, me imagino, pero recordar cómo llegó esa primera invitación a la guerra, ¿no? Invitación, por así decirlo, ¿no? La convocatoria, ¿a quién respondían? ¿Quién fue esa voz mandante que los sacó a cada uno de sus hogares y los llevó a Malvinas? Sí, bueno, todos sabemos que en esos tiempos se hacía el servicio militar obligatorio, que le tocaba a toda persona sexo masculino, porque también era eso. Las mujeres todavía no participaban prácticamente, salvo en alguna parte de suboficiales que podían estar en alguna convocatoria, pero eran muy pocos. Pero en la parte que era soldado, no había mujeres. Tengo entendido que no había mujeres voluntarias o algo por el estilo. Sí, a Malvinas participaron varias mujeres voluntarias como enfermeras y algo relacionado con la parte de salud. Pero bueno, la convocatoria era esa, cumplir con el deber y el derecho a hacer el servicio militar obligatorio, que nosotros, bueno, lo cumplimos. Fuimos incorporados al ejército el 2 de febrero del 82, y bueno, desde allí tuvimos la formación en ese poco corto tiempo. Bueno, nosotros el día ya, prácticamente el día 27 de marzo, nos tocó formar parte del grupo que íbamos a tomar Malvinas sin saberlo, ¿no es cierto? Ibas con otros y se iban enterando, iban hablando. ¿De qué se hablaba? ¿Cómo se compartían estas experiencias de famoso rumor a algo que era concreto? Expectativas que otros tenían como algo fantástico, estar en una guerra. Personalmente me aturdí. Como fue todo la gesta Malvina, la causa Malvinas, aturdido. Porque es, personalmente, propio del instinto humano. Hay una situación que pasa a ser límite y nos transformamos humanamente. Ya no somos el mismo humano que venía con desconocimiento, ya era un humano al acecho. Así lo percibí. Así es como la miseria humana
no me afectó tanto, o sea, porque había gestos de miseria humana donde llegamos al fondo y fueron tolerados como que estaba normal, pero era propio del agazapo, del como que agacharse para saltar, o sea, esperar al máximo, con estrés, adrenalina, no sé cómo llamarlo. Tenía 18 años, no hay mucho para esperar, porque con 18 años y sin tanta vida social, de familia, tenemos familia común, colegio, secundario, trabajar mientras hacía el secundario, desde el primario trabajando, ayudando, era otra época antes. Entonces, sin vida social, sin salida, casi nada de salida, era poco lo que había que esperar. O sea que todo se hizo allí, todo se procesó desde cada ser humano. Sí, no, nosotros no sabíamos que nos prepararon, nos dijeron que íbamos a hacer instrucción de guerra, de desembarco en Puerto Deseado, Santa Cruz, que bueno, con el pasar del tiempo después uno va analizando y va viendo todas las cosas, porque cuando nosotros salimos del regimiento, que está a 130 kilómetros de Comodoro Rivadavia hacia el lado de la cordillera, hay vendría a ser un cruce de rutas. A la derecha era muy fácil, porque a la derecha se iba a Santa Cruz y a la izquierda se iba a Comodoro Rivadavia. Entonces, cuando la columna de camiones giró a la izquierda, por más que uno venga adentro de un camión tapado con algo, se da cuenta que si dobla a la izquierda o dobla a la derecha. Entonces uno se da cuenta que no íbamos a Santa Cruz, salvo de que fuéramos en avión o algo por el estilo. Entonces, bueno, cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, al aeropuerto, bueno, nos damos cuenta que íbamos a ir en avión. Entonces, cuando llegamos subimos arriba del avión, tampoco no nos habían dicho íbamos a Santa Cruz, para ello íbamos a Santa Cruz. Cuando llegamos al aeropuerto de Bahía Blanca, que nosotros no sabíamos que era el aeropuerto de Bahía Blanca, inclusive en los casquetes de los soldados que estaban en la base, decía Puerto Deseado. Entonces decíamos, sí, estamos en Santa Cruz, pero bueno, no sabíamos que estábamos en Santa Cruz. Y siempre por ahí había algunos oficiales que sabían, pero nosotros, la mayoría de los soldados, no sabíamos. O prácticamente el 99,9% no sabían. Sé que había 1 o 2 soldados que sabían, pero eran, bueno, no podían hablar, no le podían decir al resto. Y así se fue construyendo esa parte de la vida y de la historia que ha quedado con una impronta particular en tu ser, en tu persona, en el de otros, pero que cada uno fue individual y es personal e individual, porque así lo viven cuando se encuentran, cuando comparten. Debe ser un crisol de experiencias tan variadas como seres humanos existen. Me hace recordar, me hace rememorar algo. Las lágrimas que brotaron cuando tuve que entregar mi fusil a los ingleses, me sacaban un pedazo de mí. O sea, de los procesar, ¿viste? Que tenemos acá. Fue en el momento que juré la bandera allá, era algo emocionante hasta las lágrimas. Y entregar el arma fue emocionante hasta las lágrimas, pero opuesto. De la emoción, de la bandera, de que empezabas a vivir después acá.
empecé a ver lo que eso fue de patria. Allá no, allá era jurar la bandera, emoción suprema, y no sabía por qué. Entregar un fusil y no sabía, dolor por entregarlo y tampoco saber por qué. Después, y con mucho tiempo después, tratar de darnos una explicación interna. Después de una gran tormenta que tuvimos en el trayecto de Puerto Belgrano hacia Malvinas, porque iba un convoy de barcos, en el convoy que llevaban el helicóptero de desembarco, que iba a estar a cargo de la sección bote del regimiento, a cargo del teniente primero Esteves, la tormenta hace que se rompa una de las aletas del rotor, entonces no pudo ser tuvieron que cambiar o abortar esa misión. Y al abortar esa misión quedamos en segundo plano, el ejército queda en segundo plano, la toma de Malvinas. No obstante, la sección nuestra, la sección Gato, iba a dar apoyo a la Casa de la Gobernación, que era lo previsto, pero primero se iba a hacer cargo de la toma del aeropuerto, que eso es lo que ocurrió. O sea, nosotros cuando desembarcamos, en lugar de tomar posición a la Casa de Gobernación directamente, tomamos posición en el aeropuerto. Tal es así que, bueno, los ingleses sabían que íbamos a tomar Malvinas porque los satélites estadounidenses habían marcado la trayectoria de la flota y todo lo que iba a las islas, entonces habían dejado máquinas pesadas sobre el aeropuerto, sobre la pista del aeropuerto, o sea, como las motoniveladoras, palas cargadoras, tractores, le habían sacado las baterías, lo habían inutilizado para que no aterrizaran los aviones, hasta que, bueno, la gente especialistas, decía, mecánicos fueron, pusieron en marcha los camiones, tractores, sacaron, y bueno, llevó un par de horas para hacer todo ese movimiento, que después tipo 7:30, 8 de la mañana, creo que ya estaban llegando nuestros compañeros del regimiento en los aviones a Malvinas. Nosotros ya habíamos desembarcado a las 6 de la mañana. Qué proceso, ¿no? Hablar, no hablar, mirar, no mirar ciertas cosas determinadas que tienen que ver con Malvinas. ¿Cómo se camina esto en lo personal, en lo particular? Después vino enamorarse, formar familia, todo eso se pudo, sin embargo. A veces me he como cuestionado personalmente, pero no críticamente, de forma crítica, porque quizás fue mi método natural de siempre hablar, siempre. Quizás fue la forma de sacar del interior lo que estaba procesándose, exponiéndolo, diciéndolo. Y también es valedero el silencio de quien no habló. Entonces, porque cada uno lo llevamos sin nada de experiencia. Fue todo desde cero. Entonces, algo que fue para mí muy llamativo es que muchos de los que se conoce acá en Río Tercero, quienes fuimos veteranos de guerra, nos casamos casi todos en muy poco tiempo. Es algo, un comportamiento social eso. Y no es un comportamiento social habitual, normal, hay algo, una raíz que hacía que ese comportamiento, bueno, ahora, hoy por hoy tenemos consecuencias de esos arrebatos, pero bueno, así
así se vivió, así se formó el afecto necesario en un humano, porque forma parte de mi pilar de vida, mi familia. Apenas llegamos cerca de la Casa de Gobernación, bueno, nos encontramos con el fallecimiento del capitán Giachino, que bueno, que fue el primer muerto que tuvo la guerra. El primer contacto con la muerte directa por parte de ustedes, visualizar algo que capaz que estaba en los sentires, pero había que verlo. Sí, fue una cosa para nosotros muy llamativa. Recién ahí entrábamos y sabíamos en qué estábamos. No nos dábamos cuenta realmente porque no sabíamos la gran magnitud. Nosotros cuando íbamos en el barco, un día y medio antes de desembarcar, nos dijeron de que íbamos a ser parte de la historia argentina. Bueno, o sea, todo un acontecimiento y no entendíamos por qué. Porque ustedes dicen van a ser los que van a ir a recuperar Malvinas. Y bueno, había soldados inclusive que no sabían que las Malvinas estaban ocupadas por los ingleses. Entonces, bueno, era toda una cosa para nosotros como importante, como llamativa. Hay algunos que, ¿y cómo nos irá a ir? Y habrá muchos, bueno, o sea, no teníamos miedo, o sea, estamos bien, tranquilos. Siempre, obvio, está eso que hay superiores que es como que te dan aliento, que te fortalecen el espíritu, fortalecen la parte de ayuda al camarada y mucha camaradería. Entonces todo eso te hace sentir bien, que no hay maltrato. Bueno, son momentos muy especiales que había gente que estaba preparada para eso, pero nosotros no, porque no teníamos instrucción, no teníamos esa vivencia, no teníamos. Entonces, bueno, lo tomamos como tal, como una aventura, realmente como una aventura. Y bueno, en el caso mío, o sea, quizás puede haber sido algo similar, porque yo a los 16 años también me quise incorporar a la Escuela Mecánica de la Armada, y bueno, no lo pude lograr porque bueno, tenía un par de kilos de más, entonces no pude incorporarme a eso, y bueno, es como que eso me dio la posibilidad de llegar a ese lugar, o sea, sin pensarlo, sin nada, ser parte de eso, de la historia, de la recuperación de Malvinas. ¿Y el contacto con los tuyos, de los de aquel momento, tu familia, tus padres, cómo era? El silencio, la ausencia, el hablar, no saber nada, de pronto saber poco, la necesidad quizá de que ellos supieran que vos estabas bien. ¿Cómo se vivió eso? No hubo contacto. La causa Gesta Malvinas, no hubo contacto familiar, ninguno. Al regreso, estamos hablando de más de 36 años atrás, se vivía diferente Río Tercero. Había mucha reunión de hermanos con los padres, reuniones familiares, mucho más numerosas las familias. Y me viene en la memoria estar en la casa de mis abuelos paternos y hablar adelante de la familia de Malvinas, un primo y yo que estuvimos en Malvinas, de apellido Vilche los dos. Y en otro momento estar con la familia, abuelos maternos, y hablar de Malvinas con un primo Fernández y yo. O sea, fuimos familiares, los tres de Río Tercero. O sea, desde allí recuerdo haber hablado con inconsciencia, no consciente. Era algo que salía tan crudo de adentro,
Y algo que me vino con la pregunta o con la reflexión tuya, todo lo que callamos, porque solo dejamos salir lo que queremos, no es lo que queremos, lo que podemos mostrar. Y el tiempo pasaba y las probabilidades de volver a casa se iban extendiendo, ¿no? ¿Cómo fue ese sentir de que ya había pasado el primer mes, el segundo mes y las preguntas, ¿no? De cuándo volveremos a casa? ¿Ustedes tenían conocimiento del panorama si estaban teniendo éxito las operaciones o si no? Al principio sí se escuchaban prácticamente toda la información los comunicados que daba el Estado Mayor en conjunto. Al principio en las formaciones se leían los comunicados y después del día que los ingleses toman las Sandwich, las islas Sandwich del sur, que estaban a cargo del teniente Astiz, los soldados que estaban allá, después de allí ya no leen más los partes en la formación y prácticamente ahí quedamos un poco aislados. O sea, era como que no nos daban las noticias de que ya los ingleses estaban en la zona, lo único que nos decían que estuviéramos alerta, que cuidáramos, que esto, que aquello, pero no escuchábamos más directamente los partes de guerra. Esa fue también un poco la preocupación que teníamos. Y bueno, según teníamos entendido, nosotros íbamos, el grupo nuestro era restablecer el orden en la recuperación de Malvinas, y teníamos entendido de que nos íbamos a volver. Tal es así que yo no recuerdo bien si fue el 19 de abril, ocupábamos una escuela rural, nos hacen preparar todo el equipaje, que ya nos volvemos, estábamos todos a la orilla del helicóptero para subir al helicóptero y ya nos volvemos a casa y bueno, estamos contentos porque realmente queríamos volvernos y justo se imparten una orden que teníamos que regresar, había peligro de que ya los aviones ingleses estaban en la zona, no podíamos sobrevolar entonces bueno, nos quedamos de vuelta en ese mismo lugar y bueno, es como que hasta el 1 de mayo, que fue el primer ataque de los aviones ingleses en toda la zona, que nosotros estábamos allí en la base de Grup Green, bueno, recién ahí bueno, empezamos a sentir la dureza, empezamos a sentirlo. Sabíamos que los ingleses estaban cerca, que habían llegado y que bueno, iban a tratar de recuperarla a toda costa. Y bueno, que sabíamos que íbamos a pelear con una potencia mundial y bueno, esperamos lo peor o lo mejor para lo que sea. Nosotros íbamos a defender lo que era nuestro, lo que es nuestro y bueno, así lo hicimos hasta donde pudimos. La sociedad está ávida de esa información, preguntan, la experiencia con los niños, ¿no? A través de la presencia en los colegios, a través de lo que se puede decir y que para el otro les resulta tan atractivo estar con un héroe de Malvinas, como lo llaman a ustedes, no solamente excombatientes, sino con un héroe de Malvinas. ¿Cómo se transita, cómo se vive, cómo se hace este traspaso generacional entre lo vivido y lo que la gente quiere saber? Los niños en edad escolar, o sea, creo que desde jardín, porque me sucedió en este colegio, Maestro Acuña, en un momento, hasta desde jardín en adelante, ver que la mente de los niños es tan fértil, porque lo que uno transmite lo absorben, lo procesan con una rapidez
y genera respeto hacia quien le dio una experiencia de vida, en caso nuestro como veterano de guerra. Pero los niños es algo que me ha asombrado, cómo esas mentes, lo que le transmite germina en ideas nuevas y en preocupaciones de ellos que los manifiestan sin ningún problema. Que a uno, con la edad, a los niños son tan transparentes, bueno, pero a veces hay que pedir disculpas como veterano de guerra, porque no todos lo manifestamos iguales. Lamentablemente hay algunos que nos creemos como grandes batalladores y otros como simple veterano de guerra, u otros que sufrimos una guerra. Hay distintas formas. Entonces, y también hay que saber que fuimos de todos los estratos sociales, desde quien era hijo de un mensualizado, a quien era hijo de un comerciante, a quien era hijo de un profesional. O sea, fue muy variado. Entonces, son distintas formas que podemos manifestarnos sobre una misma historia argentina. Y no hay nada que objetar a cada uno que lo manifieste, pero si alguno se excede, nosotros pediríamos disculpas si alguno se excedió, nada más. Y en ese tiempo la comunicación con los afectos, ¿no? Con la familia que quedaba, algunas novias que en esa edad era muy frecuente, el contacto de las cartas, ¿no? Como un recurso único, podríamos decir. Sí, sí. Sí, era la carta que recibíamos de nuestros familiares, de algunos amigos, que, bueno, compañeros de trabajo, que nos alentaban, que por ahí nos mandaban una encomienda. Y nosotros, bueno, también escribíamos en los momentos que teníamos de ocio, como quien dice, escribíamos. Y bueno, para nosotros era toda una algarabía de que cuando venía el correo, bueno, se iban sacando las cartas y era como un juego, ¿no es cierto? Porque había soldados que recibían muchas cartas porque, qué sé yo, a lo mejor eran más informativos familiarmente, qué sé yo, por ahí pasaban días y no recibíamos ninguna carta. Hay soldados que recibían muy pocas cartas o ninguna, y bueno, todo, cuando llegaba una carta era todo un acontecimiento, la leíamos y la volvíamos a leer y la volvíamos a leer, porque es lo único que teníamos. O sea, aparte de algunas revistas que podían llegar, que mandaban alguna encomienda, se podía leer, si no teníamos mucha información sobre nada. Era muy atípico eso. Así que bueno, y una de las últimas cartas que yo escribo a mis padres fue el 10 de mayo, que escribo la carta y la despacho diciéndole, bueno, de que yo estaba, que bueno, que ya los ingleses habían llegado, que no se preocuparan, que la guerra, que estaba todo bien, y bueno, que estábamos en una casa de los Kelper que habíamos ocupado, y bueno, no, tal es así que a los 7 días de esa carta nos trasladan al Estrecho de San Carlos. Entonces, es como que toda mi familia sabía que yo estaba en Groom Green o en Darwin. Entonces, cuando nosotros, los ingleses desembarcan el día 21, o sea, o 20 de la noche o 21 de mayo, en San Carlos, que prácticamente no pudimos hacer resistencia a nada porque éramos muy poquitos, éramos 30 soldados y bueno, contra una flota prácticamente completa. Nos pasan por encima prácticamente y nosotros escapamos de la zona de la línea de fuego
tras una corrida de 5 o 6 días sin comer. Caminábamos de noche, de día estábamos escondidos, tapados con yuyo o tapados o entre medio de las piedras. Y bueno, tal vez así nos seguían de día una fracción inglesa durante todos esos días, hasta que pudimos pasar las líneas de ellos, prácticamente entre los pies de ellos pasamos y bueno, pudimos salir de la zona, porque el primer día fue así, cuando nos ataca y vemos que fuimos sobrepasados y había un grupo de artilleros del regimiento 12 con nosotros, que ellos quedan porque tenían soldados heridos y nosotros éramos 11 y en la reagrupación que hicimos en la noche, nosotros llegamos a tener ese día los soldados ingleses a unos 25 metros, 30 metros. Los escuchábamos hablar y entonces ahí olíamos el cigarrillo que fumaban, el olor. Entonces, cuando hicimos la reagrupación a la noche, en la oscuridad, el subteniente nos pregunta y aclaro decir las opciones que teníamos. O bien nos quedábamos en el lugar y al otro día nos entregábamos, o bien escapábamos, y esa fue a voluntad de todos, o sea, no fue decisión de uno solo, simplemente fue de todos, o seguíamos con lo que nos deparaba, o sea. Y bueno, no, se decidió de que no nos íbamos a entregar. Y así fue la odisea de seguir hacia Puerto Argentino. Bueno, con toda su gravedad que tuvo, en el sentido de que, bueno, por el camino tuvimos que dejar 4 compañeros y no fue fácil, ¿cierto? Pero bueno, o sea, son cosas de la vida, ya estamos todos bien, estamos todos de vuelta. Estos compañeros perdieron los miembros inferiores de los pies, o sea, un cabo, los 2 pies completos, y los 2 compañeros de la parte del empeine hacia abajo perdieron. Que hoy, bueno, nos juntamos, está todo bien, así que, pero bueno, son momentos muy, muy, muy especiales, porque de dejarnos en ese momento a la deriva, con un soldado que solamente podía caminar para que los entregara y nosotros seguir, y fue bastante aberrador porque seguíamos nosotros 7 y ellos quedaban, o sea, sin la experiencia, sin saber si iban a vivir, y fue un momento muy duro, pero bueno, supimos salir de ahí y llegar a destino de lo que planeábamos. Sin información, porque prácticamente no teníamos información, no teníamos medio de comunicación con las tropas nuestras, solamente veíamos helicópteros de los ingleses que pasaban a unos 2 o 3 kilómetros con el armamento o con comidas que llevaban. En la noche se veían los reflejos por ahí de las bombas, entonces era muy, muy, muy difícil que podríamos llegar, pero bueno, se intentó. Volvimos de vuelta, porque tuvimos 21 días varados en unas cuevas, y volvimos a intentar a volver a caminar para llegar a Puerto Argentino, porque teníamos grandes problemas de alimentación, y hasta que, bueno, no dimos más, llegamos a un lugar donde un establecimiento que estaba desocupado por los ingleses, y bueno, un poco que comimos, nos rehabilitamos, y bueno, hasta que había una fracción de ingleses que sabía que nos venía buscando, y nos toman prisioneros el día 10 de junio. O sea que estuvimos varados en supervivencia prácticamente, alrededor de entre 20 y 21 días de supervivencia en Malvinas. Estar en un lugar donde de pronto del silencio pasar al estruendo, de la noche al día por resplandor que no era el sol precisamente, donde la temperatura no era la de casa, sino que eran extremadamente frías, heladas, y
Y en medio de esto el panorama de la muerte ahí al lado, ¿no? Como un paisaje lamentablemente casi cotidiano. Eso es la vida misma, porque todos vamos al mismo camino, pero ahí estaba acelerada la posibilidad, porque no dependía de nosotros, sino de una lluvia de fuego, no de lo rutinario, de un accidente, de un problema de salud, no, allí había otra variable que no está en la vida social, gracias a Dios, que no está en la vida social. Entonces, en todo momento, cada guardia que tuve, con mi rosario, orando y pidiendo perdón a quien tenía que matar. La vuelta a casa, la supervivencia, la posibilidad de respirar, de amanecer sin el estruendo, también todo un proceso. Esa fue la parte más brava, donde más tuvimos que poner de nosotros, porque cuando volvimos, entre otras consecuencias de una guerra con Inglaterra, cae un gobierno de facto y vuelve la democracia. Y con el agravante de que la democracia de ese momento, creo que no fue intencionalmente, nos involucró a todos iguales, los veteranos de guerra, y ahí comenzó la parte más oscura nuestra, porque se generó a partir del inicio de la democracia la desmalvinización, con lo que trajo muchos suicidios. Entonces por eso fue la parte, en vez de ser la parte más livianita, fue la que más daño provocó a los veteranos de guerra. Entonces la vestimenta que nosotros llevábamos era muy particular. No usábamos, en ese momento no usábamos boinas, simplemente usábamos pasamontaña y bueno, entonces ellos sabían que un grupo de la altura 234 había escapado, que éramos nosotros, y sabían de que el grupo que había escapado antes, que eran los otros 25 o 24, hacían un total de 50, había gente del regimiento 12 que nos estaba acompañando, habían replegado y eso habían dado de baja a varios soldados ingleses. Entonces es como que estaban, sabían que había un grupo que estaba cerca y bueno, podía ser peligroso para ellos, ¿cierto? Pero bueno, hasta que bueno, nos toman prisioneros el día 10 de junio, nos maltratan bastante con interrogaciones y bueno, en pleno suelo, como quien dice, en pleno campo, y después nos llevan en un helicóptero tapados, atados y hasta un lugar de un frigorífico que hay después, cuando apenas nos bajan, nos sacan el pasamontaña porque teníamos los ojos vendados y nos llevan a ese lugar y nos interrogan la gente de Cruz Roja Internacional y que se presentaron, dijeron: nosotros somos la Cruz Roja Internacional, quédense tranquilos, dice, para ustedes la guerra terminó, así que no traten de hacer nada, no traten de escapar, no traten de hacer nada, ya está, o para ustedes la guerra se terminó, tranquilícense, acá les vamos a dar una ración de comida, sí, son raciones de combate, de comida, así que bueno,
que eso es lo que hicieron, los que tienen problemas de salud nos dicen, los vamos a ayudar, los vamos a llevar a enfermería y bueno, nos hicieron un pequeño relevamiento de la parte, como quien dice, física personal, o sea, y nos hicieron llenar como una planilla con mi firma y bueno, entonces esa planilla, esa cartilla llega a mi casa. Desde allí se enteran mis padres, porque yo la última carta que había escrito era el 10 de mayo, se enteran de que yo estaba vivo, porque mis compañeros que habían regresado a Grup Green, ellos, la otra sección de 25 habían llegado a Puerto Argentino, y de Puerto Argentino los mandan el día 27 a Grup Green, que ya estaban los ingleses combatiendo con las otras fracciones de la Bota y la Romeo. Entonces los dejan a 2 kilómetros del pueblo y bueno, entran en combate de vuelta con los ingleses el día 27 y 28, que es cuando ahí mueren la mayoría de nuestros soldados del regimiento, son 12. Inclusive, bueno, estaban mis compañeros del pueblo, que eran Horacio y Fabricio. La sociedad con el reconocimiento, con la ignorancia también, con los modos y con los no modos de tratarlos, con el temor, la cautela o la falta de todo esto junto a lo largo de la historia también presente. Personalmente reconozco que tuve la habilidad de darme cuenta que mi cuerpo estaba dándome señales y que no le di importancia a esas señales al principio, pero cuando ya eran tan intensas físicamente, acudí a profesional de psiquiatría durante años después, pero el cuerpo me avisó drásticamente que se estaba deteriorando todo. Bueno, y también con la historia vino a nuestra ciudad el reconocimiento a través de las placas, plazoletas, lugares emblemáticos donde si estamos atentos podemos visualizarlos y nos enteramos de qué es lo que pasa. Y si no, pasa de largo. Pasa lo que pasa, ¿eh? Pasa lo que pasa, tal cual, es así. Tenemos aquí en la Plaza Central de Río Tercero nuestra placa de veterano de guerra, como así también tenemos nuestra plaza en el cruce de Malvinas. Pero es bueno que también la sociedad se entere que tenemos aquí en la Plaza Central una placa recordatoria con los veteranos de guerra. También la posibilidad de visualizar a través de las cruces, bueno, caído en Malvina, en el caso de primer teniente Mario Nívoli, y luego la historia que fue haciendo lo propio con la edad y con los hechos, y bueno, saber que en algunas localidades vecinas también figura quienes ya no están. Sí, acá, bueno, hay casos puntuales como de Hernando y acá de Río Tercero, que dan veracidad a los caídos en Malvinas, y que este año se ha replicado porque es como una telaraña. Los veteranos de guerra somos como una telaraña, estamos en todo el país, y este año algo que ha salido muy fuerte es el número 632. ¿Qué significa este número 632? Que hay autoridades militares que reconocieron que fueron incorporados 17 oficiales y suboficiales que murieron en un accidente aquí en ese momento de la gesta. Y entonces por eso hoy figura en los grupos de veteranos de guerra, que hay varios grupos y de lo que quiera,
salió el número 632. Cuando me lo pasó un veterano de guerra que está en el litoral, algo así, que es un veterano de guerra, José Luis García, es su oficial, fue su oficial, pero volvió y muy mal volvió, y es uno quien constantemente desmiente las bravuconadas. Hago mal en decirlo, pero también es bueno que a veces salga algo más de lo normal. Las bravuconadas de Poltronieri, diciéndole él, en Facebook lo he leído muchas veces, que jamás alguien puede manejar una MAG solo, como dice el relato. No quiero dar los pormenores que uno sabe, pero ese relato lo desmiente este veterano de guerra que vivía en Buenos Aires, capital, y se fue al norte. Muchos de nosotros hemos buscado otro aire, y este lo encontró, paró por casualidad y nunca más se volvió de ese lugar. Y él me pasó ese famoso número, y que ahora las banderas de algunos centros de veteranos de guerra ya figura 632, no 649. Y en otro grupo salió los partes militares firmados por un militar, donde hace mención a esos 17 militares de grado que fueron incorporados erróneamente en un listado de veteranos de guerra Malvinas. Paradójicamente, con la visita del Papa en aquel momento, ¿no?, a nuestro país, también me relatabas en alguna oportunidad que habían sido los días más combativos allá. Sí, es como que nosotros pensábamos, porque nosotros fue toda una odisea saber que no sabíamos que llegaba el Papa. En esos 20 días no teníamos nada de comunicación. Cuando llegamos a la casa, que tomamos la casa a la noche, encontraron una linterna, y con esa linterna, obvio, lo primero que se hace es se tapan todas las ventanas para que no salga luz afuera. Empieza a buscar el subteniente y un soldado más, empiezan a buscar y encuentran una radio. Estaba de medio desarmada la radio, pero bueno, se pusieron la cosa que le hicieron andar a la radio, a lo oscuro. Y bueno, y ahí nos enteramos, escuchamos la radio Carmen de Patagón. Y entonces Carmen de la radio esta nos decía que ya los combates estaban cerca de Puerto Argentino, o sea, nosotros estábamos al medio, o sea, no era imposible llegar de vuelta con nuestra gente. Esa fue un poco la desilusión que teníamos. Y bueno, nos enteramos de que estaba llegando el Papa a la Argentina, y bueno, pensábamos de que al llegar el Santo Padre podría haber un acuerdo y bueno, y un cese de la guerra, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que no fue así. Creo que todos sabemos que desde el 10 de junio hasta el 14 fueron los combates más sangrientos en Malvinas, que son las tomas de Monte Las Dos Hermanas, Monte Harry, Monte Tumble, donde bueno, fueron los combates donde más baja hubo de ambos lados en la guerra de Malvinas. ¿Cuántos días estuviste en Malvinas? Digo días porque si te digo qué tiempo estuviste, sé perfectamente que los tenés contados. No, Flavia, no tengo mucho. Llegué el 2 de abril y me trajeron los ingleses después del 20 de junio, que fue Día del Padre, Día de la Bandera, que lo pasé en un barco inglés. Después del 20, no me pregunté qué día, puede ser 22, 23, no lo sé, ni me interesa saberlo. ¿Cómo fue el viaje de vuelta? ¿Cómo te trataron? ¿Qué hacías vos con los ingleses en un barco, pero sabiendo que volvías a casa? ¿Sabías que volvías a casa? Las fuerzas vivas, armadas de los ingleses, eran fuerzas profesionales.
Nosotros éramos soldados del servicio militar obligatorio. Hubo una rendición y terminó el trabajo para ellos. Entonces ya la hostilidad pasó a ser pasado porque ya había terminado su trabajo. Entonces, ¿qué recordar? Que estábamos prisioneros en un establo de ovejas, nos pusieron en un... nos llevaron a un barco, creo que en helicóptero o algo así, y de ese barco era algo tan asombroso a la vista. Era un rectángulo gigante, iluminado totalmente, que estaba en el agua. ¿Cómo puede ser eso? Eran los barcos, las barcazas de desembarque de los ingleses. O sea, que se veían bien de atrás, no el frente donde iban a atacar. Se ve, nadie le podía errar a eso para ingresar o para salir. Era como una confitería disco para exagerar la luminosidad que tenía eso. Y esas barcazas nos llevaron, del Intrépido, nos llevaron a Arnold Hull, que es donde hicieron mi ficha de veterano, de prisionero de guerra. Entonces, en ese Intrépido, recuerdo cuando nos filmaban, cuando nos daban la bandeja de comida, porque más de uno pasó 2 veces por la... Y era como un estofado, eso me acuerdo. Jorge, ¿volviste a Malvinas? No volví. Ni siquiera intenté tener información, no volví. Para muchos fue volver a cerrar un círculo interno. Quizás cerrar mi círculo interno no esté yendo a Malvinas. Aunque por estos días gente conocida, que aún con afecto, me pasó unos posteos o una de las redes sociales que te pasan información a través de un WhatsApp de un cruce que hay entre las 2 islas, nadando. Y eso se me prendió en la cabeza y tengo que apurarme porque si no después no lo voy a poder hacer. Entonces, quizás ahí volvería con mi pasión, que es la natación, hacer deporte como natación. Y seguro que lo han hecho, si lo han hecho veteranos de guerra. Eso me entusiasmaría. Pero bueno, no lo sé. Pero para cerrar un círculo, no lo he hecho ni lo intentaré hacer. De los caídos de Malvinas se ha recuperado parte de la historia a partir de poder identificar quiénes eran y que estas tumbas ahora dejen de ser NN para ser reconocidos, ¿no? Y que también eso va de alguna manera, porque uno a veces no sabe cómo determinarlo, ¿no? Terminando de poner estas piezas en los rompecabezas a los cuales todavía le falta a la historia de la humanidad algunas piezas. Es un tema bastante importante que decís vos ahora que me planteás, porque eso demuestra la división que tenemos entre veteranos de guerra. Hay quienes lucharon para que eso se haga y hay quienes lucharon para que no se haga, que sea minimizado. Entre veteranos de guerra te estoy hablando. No te estoy hablando con gente de afuera. Hay veteranos de guerra que no le importó el ser humano que recuerda a un caído. No quisiera
O sea, no puedo imaginar la paz interior que tienen esos familiares ahora. No, debe ser muy grande esa paz, mucho más que cerrar un círculo de esos familiares. Pero hubo quienes, detractores, que pegaron mucho que no se hiciera. Porque como para separar, como era la parte humana, de derechos humanos, que quería eso, y está la otra parte, para no decir una palabra que no le gusta a esa parte humana mezclarla con una guerra. Tenemos grandes divisiones en veteranos de guerra. Ni hablar. Y ese fue un punto grande de confrontación. Entonces, yo tengo una alegría, es emocionante saber que los afectos de un caído se encontraron. Aunque no sean todos, que sea un número nomás, pero ya, para mí es una cosa suprema. ¿Cómo vivís el 2 de abril ahora? Hay también etapas donde se han hecho diferentes cosas, pero hoy, en este tiempo de tu vida, en esta edad que tenés, en este tiempo concreto, ¿cómo es un 2 de abril? ¿Con memoria agradecida, con memoria de dolor? Lo simplifico fácil. En los grupos de WhatsApp que tenemos, diferentes veteranos de guerra, porque hay grupos de WhatsApp de veteranos de guerra muy variados. Y tenemos uno que estamos los soldados, los cuadros, todos juntos. Y donde hoy sí te mostraría, estamos en temporada alta, que no nos afecte. Esta fecha es temporada alta normalmente. Y ayer le escribí a mi psiquiatra agradeciéndole que este 2 de abril estoy más tranquila y que no sufro tanto. Así se vive el 2 de abril personalmente. Bueno, gloria y honor a los caídos en Malvinas, una frase que está aquí expresada. Bueno, ¿qué pasa con los que no cayeron en Malvinas y hoy están acá, como vos, haciendo patria, habitando este suelo de Río Tercero, diseminados por el país, como decís vos? Sí, sí. Bueno, como para cerrar ya y que nos quede un punto suspensivo hasta otro día, otro reportaje, hasta otro 2 de abril. Hay una bibliotecaria acá, de la biblioteca de Urquiza, que en el 30 aniversario, Lilian me dice, porque había que hablar para el 30 aniversario, entonces junté coraje y lo hice. Me dice, habla, ustedes son historia viva. Eso me dijo. Entonces, lo que, como hace poco un matrimonio fue a visitarme porque su hijo quería conocer a un veterano de guerra, esas cosas son las que son, no por nosotros personalmente, sino por la historia argentina. Es un bálsamo por el respeto primero, pero por la memoria de la historia argentina. Eso es lo importante. Y me decía este matrimonio, pero ¿por qué hablar o no hablar? No podemos estar hablando para todo el mundo, porque no todo el mundo lo quiere oír, pero el que quiere oír, que oiga. Así simple. Y finalmente la vuelta a casa, finalmente de esa etapa, por supuesto, porque después comenzó otra etapa quizás dura, igual o más, que era el contacto con la vida, el contacto con lo que no pudo ser, con lo que quedó, y de ahí en adelante muchos conocemos la historia. La vuelta a casa, ¿cómo se dio? Sí, la vuelta a casa fue, o sea, nosotros llegamos a Puerto Madryn el día 20 de junio, desembarcamos allí y veníamos en un transatlántico, el Canberra, que nos trajo a
todos los prisioneros, a la mayoría de los prisioneros. Venían 2 barcos y bueno, desembarcamos en Puerto Madryn. Desde allí nos trasladan en un bus, en un colectivo, hasta Comodoro Rivadavia, el regimiento 9 de Comodoro Rivadavia, donde llegamos prácticamente de madrugada, han sido las 4:30, 5 de la mañana cuando llegamos a Comodoro Rivadavia. Bueno, nos estaban esperando con comida, porque veníamos hambrientos, olorientos de todo, teníamos, bueno, nos dieron de comer, dice, muchachos, coman tranquilos, coman, no se atoren que hay comida para todos. No me acuerdo porque nosotros el hambre que traíamos es incalculable. Y bueno, comimos, no éramos muchos, comimos y bueno, no veíamos la hora de bañarnos, así que bueno, nos trajeron toda ropa nueva, nos bañamos, descansamos, dormimos y al otro día, ya en la mañana, bueno, nos prepararon de vuelta, nos dieron un desayuno y emprendimos de regreso al regimiento, o sea que estábamos ahí a 2 horas del regimiento de vuelta, así que bueno, el día 21 llegamos a la tarde, llegamos al regimiento de nuevo a formar parte de la vida del Colimba. Y bueno, desde allí ellos se enteraron, nuestros compañeros, de que la sección estaba viva y bueno, y tal es así que bueno, yo no veía las horas de avisarle a mis padres de que yo estaba vivo, porque no calculaba que no sabían, porque si no sabían ni los mismos superiores del regimiento que estábamos vivos, le digo, mis padres menos. Entonces bueno, fue la odisea para ver cómo estratégicamente me iba a poder comunicar con ellos, porque no teníamos plata, no teníamos nada, ni había nada para poder comunicarte, porque no le iban a prestar el teléfono de la compañía a 600 soldados para que le avisaran cada uno a sus padres de que estaban vivos. O sea, era imposible. Si uno se ponía a pensar todas esas cosas, era imposible. Entonces justo se da la coincidencia que a los soldados que habían quedado en el regimiento les dieron 7 días de vacaciones, mientras nos reforzaban de alimento a nosotros, nos daban 6 raciones diarias de comida y un par de cosas que no se dio en la guerra, se dio en esos cortos días. Entonces bueno, viene uno de los soldados y me dice, pregunta así al grupo que estábamos en un hall, y nos dice si alguno lo quería reemplazar de chofer. Y entonces yo le digo, yo quiero. Si vos volviste de mal, no importa, yo quiero ser chofer. Así que me dice, bueno, si venís te doy la llave. Así que nomás me fue, me dio la llave y ya la camioneta estaba a disposición mía. Entonces voy, me presento al capitán dice, pero soldado, si usted llega recién sí, no importa, digo, quiero ser chofer, si se puede. No, sí, se puede, dice, pero quédese en la compañía. No, yo quiero ser chofer. El anhelo más grande era poder irme al pueblo para poder hablar con algún familiar. Así que cuando salgo, digo, ¿cómo hago? Bueno, no tengo plata. Cuando salgo del regimiento, yo iba a buscar a la hija del capitán que estaba en la escuela. Entonces, cuando salgo del regimiento, en la guardia había un suboficial. Me dice, ¿me lleva al pueblo, soldado? Sí, lo llevo. Y bueno, hay un trayecto de 7 kilómetros del regimiento al pueblo. Y me dice, ¿usted soldado? Dice, no es chofer. Dice, ¿cómo es? No, digo, yo volví de Malvinas esta tarde. Dice, ¿por qué estás acá? Digo, no, digo, le conté. Dice, no me digas. Pero digo, lléveme el correo, voy a ver cómo puedo hacer, si lo pueden pagar mis padres allá o algo. No, si no te da ningún problema. Dice, vení, vamos. Me llevó, me pagó él todo el telegrama, todo, así que mandé un telegrama urgente avisándole para que a mis padres, para que se enteran del día
23 de la noche recién de junio, que yo estaba vivo. Así que tuvimos ellos desde el día de junio hasta el 23 de junio, no sabían que estaba vivo. ¿Qué decía el telegrama? No, lo tengo guardado por ahí, no recuerdo prácticamente. Qué bueno que estaba bien y que ya iba a volver a casa pronto. Bueno, había cartas y como única expresión de esos tiempos también hay unas cartas muy significativas que están aquí, por supuesto, en el centro, de personas muy significativas, de personas que ya no están y que también tienen como un costado profético, de anhelos, de cosas por cumplir y que cuando uno lee las cartas son conmovedoras. Sí, tal es así que son, por ahí yo siempre las tomo como, pasan los años y uno va tomando la experiencia de vida y viendo los sentimientos de las personas que han tenido por la patria, ¿no? Como en el caso del teniente primero Esteves. Él desde chiquito preparaba armas de palo, jugando y diciéndole al padre que iba a ir a defender Malvinas, iba a recuperar Malvinas. Son cosas que por ahí, es decir, cómo un chico de 7 años, después de tanto, lo hizo estudiar en la escuela militar, no estudió en cualquier lugar, estudió en un liceo militar de la Nación, lo preparó prácticamente para ir a recuperar Malvinas. O sea, y él antes de salir del regimiento deja una carta al papá y a la novia, que hoy en día un poco, que bueno, ya las vas a leer y ojalá las puedas compartir porque son, te hacen poner piel de gallina porque realmente él sabía que iba a morir en Malvinas antes de ir. O sea, son cosas muy duras, diciéndole, despidiéndose el padre y despidiéndose de la novia. O sea, él sabía que iba a dejar la vida allá en Malvinas. Y bueno, la dejó en Malvinas. Pero recuperada. Tal vez así, bueno, son cosas que después vuelven a manos de los ingleses. Pero bueno, el esfuerzo de él y creo que lo que pidió en la vida era eso y se le cumplió. Pero bueno, también dejó su vida en Malvinas, que eso también es muy importante y por ahí uno, cada vez que uno va a una charla con los chicos de las escuelas y bueno, le cuenta esas cosas que realmente a la patria hay que mimarla y amarla y la bandera y respetarla, aunque sea cantando bien el himno, respetando todas esas actitudes como por ahí la hizo San Martín, Manuel Belgrano. Bueno, este hombre creo que se merece la atención y contar la historia y lo que es la historia sobre Malvinas y la guerra de Malvinas y que no fuimos militares genocidas, nosotros no fuimos a defender la patria, que eso es lo que por ahí más nos dolió o nos duele, que nos ponen en la misma bolsa con la gente que hizo tanto daño al pueblo, al mismo pueblo, pero nosotros no, nosotros fuimos a defender nuestra soberanía y la bandera. Que bueno, es el orgullo más grande que uno pueda tener en la vida, es defender lo nuestro, y lo nuestro es nuestra patria, nuestro suelo. Porque aparte de defender lo que uno ha hecho personalmente, defender nuestro suelo es muy, muy importante y muy anhelado por muchos, todos con nosotros. Así que un orgullo, realmente un orgullo.